Estamos en Tribuna Libre, estamos con el diputado Artusi, estamos para hablar en estas últimas horas de cara, por supuesto, a lo que se viene electoralmente, qué es lo que va a pasar en la provincia de Entre Ríos con Cambiemos. También es cierto que no es menos importante lo que va a pasar en las próximas horas porque se está definiendo en el peronismo. Pepo, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, digo bien, ya son horas estas decisivas y hay muchas especulaciones. Esto, a ver si coincidimos. Antes se sabía con antelación quién iba a encabezar una lista, qué sector, qué grupo. Ahora es como tú, una incógnita. Hasta último momento. Sí. Sí, yo diría que lo primero que hay que decir, de todos modos, Jorge, es que ya venció un plazo y que Cambiemos sorteó con éxito el primer reto, que era, digamos, consolidar y mantener esta coalición en la provincia de Entre Ríos con la participación de 6 partidos políticos, la Unión Cívica Radical, el PRO, el Partido FE, Unión por la Libertad, el GEN y el Movimiento Social Entrerriano. Y de aquí al sábado queda tiempo para que se presenten listas en el marco de esa coalición Cambiemos, para que en las PASO, si es que hay más de 2 listas, y si no, si hay una sola quedará consagrada automáticamente, podamos elegir los candidatos a diputado nacional que nos van a representar en la elección general en octubre. Un dato curioso a propósito de lo que decís, la gente del GEN que se suma a Cambiemos era la que uno suponía iba a estar a nivel nacional con el Frente Renovador. Sí, bueno, en Entre Ríos se da una circunstancia peculiar. Yo diría que a diferencia de otros años, el panorama político electoral en Entre Ríos va a ser muy distinto, por ejemplo, al de la provincia de Buenos Aires, por varias razones. Va a haber muy pocas listas, va a haber 4 listas en el cuarto oscuro en esta elección. El peronismo, Cambiemos, el Partido Socialista y la izquierda, no va a haber más opciones. En la provincia de Buenos Aires va a estar más matizado, digamos, porque el peronismo va por un lado, el peronismo oficial, por llamarlo de alguna manera, el kirchnerismo por otro, está el Frente Renovador. Aquí como tal no va a existir, digamos, porque lo que era el Frente Renovador, el bustismo, va aliado al oficialismo, digamos, ¿no? Y por otro lado el GEN, que en la provincia de Buenos Aires va aliado con Massa, digamos, aquí forma parte de Cambiemos, de modo tal que acá se avisora, me parece, una fuerte polarización. Pero no es categórico, de todas maneras, de acá al sábado, porque también se puede dar, a ver, no sé si en el mejor o en el peor de los casos, que si en Cambiemos no hay un acuerdo entre la UCR y el PRO, por supuesto vayan cada uno con sus listas a las PASO. Caso contrario, si hay unificación, si hay unidad de criterio, hay una sola lista. Exacto. Pero lo que tampoco, digamos, invalida a otro grupo a que también pueda presentarse contra esa unidad, ya sea, puede pasar en Cambiemos como puede pasar dentro del justicialismo también. Así es, y yo te diría que ahora, para decirlo en términos muy simples, la pelota ya no está en poder de los partidos políticos. Los partidos políticos lo que tenían que hacer hasta el otro día es inscribir los frentes. Claro. Ahora la responsabilidad, el protagonismo lo tienen los dirigentes, los agrupamientos internos dentro de cada partido, pero a su vez dentro de Cambiemos. Es decir, no es que el radicalismo tiene que negociar con el PRO ahora cómo se conforma la lista. Puede haber sectores del radicalismo y del PRO y del GEN y de otros sectores que conformen una lista. O sea que, para que la gente lo entienda aún mejor, en los máximos niveles del radicalismo y del PRO ya existiría un preacuerdo, por no decir un acuerdo, para hacer el anuncio oficial el día viernes a la noche. Nosotros estamos procurando, sin perjuicio que ese acuerdo no le guste a alguien y le salga a competir. Exacto. Nosotros estamos procurando, y cuando digo nosotros, muchos sectores del radicalismo y buena parte del PRO, por lo menos, más allá de que hay otros sectores que están participando de este criterio, es que dada el peculiar desafío que nosotros tenemos en esta elección, que es ganar la elección, consolidar Cambiemos, llevar más diputados nacionales al Congreso de la Nación para apoyar al gobierno del presidente Macri, y fundamentalmente en Entre Ríos, donde se eligen 5 diputados, el que gane va a consagrar 3 seguramente. Entre Ríos no va a mover el amperímetro en términos de equilibrar o desequilibrar demasiado las relaciones de poder en el Congreso de la Nación. De todos modos, esto es importante. Pero para nosotros también es muy importante
ver esta elección de medio término, legislativa, de este año 2017, como la antesala de la elección del 2019. Nosotros queremos en el 2019 que Cambiemos a una alternativa competitiva para ganar las elecciones de gobernador y en la mayor cantidad de municipios posibles, e iniciar un cambio, una transformación que le devuelva la esperanza a los entrerrianos acerca de que un horizonte de progreso y de desarrollo es posible después de muchísimos años de gobiernos peronistas que han demostrado a lo que pueden llegar, que es esto que tenemos ahora. Para terminar el tema, el cuadro electoral. Históricamente, cuando se renuevan las 5 bancas, sí, han sido 3 y 2. Sí, en algún caso ha habido terceras fuerzas. Hubo una tercera fuerza Sí. en alguna oportunidad donde Sí. el que por supuesto gana, se llevó a los 3 y después se repartían una banca cada partido. En esta oportunidad, teniendo en cuenta cómo se presenta el panorama, sí o sí va a ser 3 a 2. A mí me da la impresión de que va a ser una elección fuertemente polarizada. Claro. El que salga primero va a consagrar 3 diputados y el que salga segundo va a consagrar 2. Tengo esa impresión. Sí, sí. Juega a favor, juega en contra. Hoy incluso están las declaraciones del ex gobernador Urribarri, que un poco rompió el silencio a pocas horas también, ¿no? Sí. Diciendo que, a ver, un poco textual, reconozco a Gustavo Bordet como líder del actual momento y entonces respeto sus decisiones, Sí. pero con Busti, al que lo suman, tengo posiciones prácticamente irreconciliables. Sí. En ese marco, el peronismo, digamos, a ustedes, a Cambiemos, ¿le contribuye o no es un problema, digamos, que los preocupe demasiado? A mí no me gusta hablar demasiado de nuestros adversarios, pero yo considero que en esta oportunidad, como en otras anteriores, a Cambiemos le conviene que haya un peronismo unido, un oficialismo unido, porque va a quedar muy en claro, digamos, cuáles van a ser las opciones, sobre todo cuando lo visualizamos en términos de política provincial. Es obvio que estamos eligiendo diputados nacionales y que va a estar fuertemente en juego alguna consideración hacia el gobierno nacional, pero también hay que tener en cuenta la realidad puramente provincial. En ese sentido me parece que contribuye a clarificar el panorama que esté el peronismo unido y que Cambiemos, digamos, por otro lado, como un bloque sólido, homogéneo, que es realmente una alternativa, no solo en esta elección, sino en el 2019. Porque en otras ocasiones, la división del peronismo me parece que ha generado cierta confusión en el electorado. Recordarás vos las listas 100 en su momento, la opción que significó en algún momento Martínez Garbino, Solanas, el mismo Busti, Sí, sí. y esto generó cierta confusión y a veces una segunda opción peronista disputaba, digamos, el voto opositor, y eso a veces nos perjudicó en términos electorales. Yo creo que esto va a clarificar y básicamente, dicho con todo respeto de las otras dos opciones, en el cuarto oscuro va a haber 2 grandes opciones: Cambiemos o el peronismo. Un par tuyo, un diputado provincial, hoy estábamos leyendo, propuso directamente eliminar las PASO. Tengo entendido que el diputado Monfort, Sí, a nivel nacional. Sí, sí. Bueno, en un caso muy particular, que me parece que es una opción que habría que analizar, que es interesante. Cuando en algún distrito, por ejemplo en Entre Ríos en esta oportunidad, la totalidad de los frentes o partidos políticos que estén en condiciones de competir, en todos haya listas únicas. En ese caso, él está planteando que debería eliminarse la PASO y que directamente todas las listas queden consagradas, porque obviamente al ser listas únicas No tiene razón no de ser. tiene demasiado sentido. Más que un gasto económico Habría impresionante. un ahorro Claro. interesante, y es obvio de que si hay 4 fuerzas y en una hay 2 opciones, sí todas tienen que ir a la PASO, porque si no se corre el riesgo de que Claro. aquel que queda liberado de participar en la que naturalmente competiría se sienta tentado a incidir, vamos a decirlo así gráficamente, como mano de obra desocupada en otra fuerza. Ese era el problema que tenía la ley Castrillón antes. Ahora, ¿vos por crees que recordarás. todo esto forma parte de la evolución del sistema electoral argentino? Digo, algunos quedamos anclados Las viejas en internas. las viejas internas partidarias, donde cada partido dirimía sus cuestiones y después si había que tejer algún tipo de frente, alianza, era una cuestión posterior a esa interna. Después vinieron las internas abiertas, Sí. y después se desembocan las PASO, donde también a las PASO, fíjate que la instrumenta el gobierno de Cristina Kirchner, Sí. y es la misma Cristina Kirchner la que ahora se niega Bueno. a ir justamente... Yo creo que las PASO fueron una evolución interesante, porque
abrieron al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de participar en el proceso de selección de candidatos, y esto me parece que es bueno. Antes estaba reservado a los que éramos afiliados a algún partido político. Obviamente hay viejos afiliados que uno a veces encuentra y dice, ¿qué sentido tiene hoy afiliarse, por ejemplo, a la Unión Cívica Radical, si después cualquier persona que no está afiliada a ningún partido político participa en las mismas condiciones para seleccionar candidatos? Pero bueno, los afiliados seguimos teniendo obviamente la prerrogativa de elegir las autoridades de nuestro partido, de participar en su vida interna. Yo creo que las PASO han sido un paso adelante, una evolución, y que no deberíamos dar una marcha atrás abrupta. Sí, alternativas como esta que presenta ahora Marcelo Monfort son interesantes para evaluar, en todo caso para perfeccionar el sistema. Bien. Bueno, hablemos más allá de la cuestión electoral, sí, del día a día, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ves la provincia hoy? Bueno, el estado general de la provincia no ha evolucionado demasiado en los últimos tiempos. Es una provincia que tiene una situación crónica de déficit estructural. O sea, esta provincia viene endeudándose desde hace muchísimo tiempo, y no endeudándose para desarrollarse, no endeudándose para financiar las grandes obras de infraestructura que necesita, sino endeudándose para financiar el gasto corriente, el día a día, el gasto operativo, para pagar sueldos. Ahora hay una diferencia, que es que el gobierno nacional, presidido por Mauricio Macri, logró un cambio sustancial en el sector externo, que permite salir a tomar deuda en mejores condiciones que antes. No en las condiciones a las que todos nos gustaría, sigue habiendo todavía una deuda cara, altas tasas de interés, pero de todos modos mejor que esta refinanciación permanentemente que se hacía con bonos y con letras, que era una deuda carísima. Pero la discusión de fondo es qué tiene que hacer Entre Ríos para generar una matriz de desarrollo que le permita crecer, que le permita otorgar valor a su producción. Cuando uno compara a Entre Ríos con las provincias hermanas de la región centro, ve que hay una gran desproporción, una gran asimetría. Estamos atrasados en el contexto de la región centro. Tenemos una provincia que depende todavía muchísimo del sector público, del empleo público. Necesitamos fortalecer el sector privado, generar empleo genuino. Yo cada vez que voy a Concepción del Uruguay, cosa que hago bastante seguido, no hay vez que no lo haga que me acuerde de vos y de tu idea. Sí. Que incluso en tiempos de campaña decías que había que convertir en autopista la 39 en prácticamente todo su recorrido, Paraná, Uruguay, Uruguay-Paraná. Digo, cada vez que voy, pensar que Artusi, el diputado, piensa eso, pero no, y la ruta cada día está peor, y no la arregla. Pero lo peor de todo, Jorge, es que no fue una idea mía. No soy original en eso, simplemente repito o intento reflotar una idea que plasmó el gobierno de Sergio Uribarri en el plan estratégico territorial, y que venía de antes, en realidad tampoco es una idea de Uribarri, esto es una idea que viene de hace mucho tiempo. Se planteó en el plan estratégico territorial en el año 2008 en la provincia de Entre Ríos, y después inexplicablemente la sacaron del orden de prioridades. Los que viajamos muy seguido por esta ruta y los que hemos estudiado un poco las estadísticas acerca de la tendencia demográfica de los principales departamentos, teniendo en cuenta que ya la ruta 14 es una autovía, que la ruta 18 ahora este gobierno la reactivó y se está construyendo, que va a unir Paraná y Concordia, es una cuestión hasta de sentido común y de lógica plantear que en el orden de prioridades debe seguir la 39 y la 12 para unir como autovía Concepción del Uruguay y Paraná. Pero bueno, seguiremos batallando por eso. Pero qué lejos que estamos, porque estamos lejos de esa idea, ¿no es cierto?, de retomar ese viejo proyecto. Estamos con, la gran proeza de vialidad hoy, ¿cuál es? Tapar los pozos con lo que se pueda, tampoco pidamos. Y es como decía, está cada vez peor. La ruta 39 está cada vez peor. 39 y 20. Y la 20 se está deteriorando. Hoy fui a Líbaros y cuando volví me sorprendió la cantidad de pozos importantes que hay. La 39, cuando uno entra a la 39, cuando termina la 12 y empieza la 39, entre lo que se llama el cruce de Tala y Rosario del Tala, está absolutamente carente de señalización. Es una vergüenza, es un peligro. Bueno, estas son las cosas que hay que cambiar. ¿Tuviste la oportunidad de viajar recientemente? Así es. ¿Representando a la Cámara? No. ¿O en qué condición lo hiciste? Participé en Quito, Ecuador, de un curso del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Es una fundación, una entidad de bien público de Estados Unidos, dedicada desde hace mucho tiempo a
estudiar y capacitar políticas públicas vinculadas con el suelo. Tienen en marcha desde hace muchos años un programa para América Latina, y en este caso me ofrecieron la oportunidad de hacer un curso sobre el impuesto inmobiliario, lo que en los otros países de Latinoamérica se llama el predial, el impuesto predial, como herramienta de gestión del suelo en nuestros países. Así que bueno, tuve oportunidad de hacer un curso muy intenso allí en Quito, una semana, muy interesante, porque uno compara experiencias con colegas de toda América Latina y saca algunas enseñanzas, algunas reflexiones que bueno, me están incentivando, me están motivando a elaborar algunos proyectos de reforma tributaria en la provincia de Entre Ríos, porque tenemos, y esto quedó palmariamente expuesto cuando uno compara con otros países, tenemos en Entre Ríos una estructura tributaria absolutamente distorsiva y regresiva, contrariando lo que dice la Constitución provincial, que a diferencia de otras constituciones provinciales es muy explícita nuestra Constitución. Dice que tenemos que basar nuestra matriz tributaria en impuestos directos. Por ejemplo, ganancias a nivel nacional es un impuesto directo, a nivel provincial básicamente el principal impuesto directo es el impuesto inmobiliario. Sí. Sin embargo, cuando uno mira la estructura de ingresos propios de la provincia, el principal impuesto es ingresos brutos, que es un impuesto indirecto, que es regresivo porque proporcionalmente lo pagan más aquellos que menos tienen cuando van a comprar algo al supermercado o al almacén, y es un impuesto distorsivo. Claro. Que afecta las condiciones de competitividad de nuestros empresarios, porque es un impuesto que encarece la producción. Si no tenemos capacidad todavía de solucionar el IVA, que ese sí que es lo más injusto que existe, porque paga lo mismo el rico, bueno, pero que el más pobre de todos. El IVA a nivel nacional e ingresos brutos a nivel provincial son los típicos ejemplos de impuestos indirectos, distorsivos y regresivos. Sí. Tenemos que cambiar eso, no es sencillo, pero bueno, hay algunas ideas y vamos a proponer alguna iniciativa en este sentido en la Cámara. Haciendo un análisis a nivel nacional, digo, de las políticas que se llevan adelante, la semana pasada el pico de tensión ha tenido que ver con el tema de que si el gobierno sacaba o no las pensiones. Sí. Hoy, con cualquiera que hablas, te indica que hubo un retroceso en ese sentido. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Porque no quedó del todo claro. Yo creo que hubo un error de comunicación y de estrategia del gobierno nacional. Es evidente cuando uno mira los números que hubo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un absoluto descontrol de la política de pensiones, que se usaron de manera clientelar, que se usaron incluso de manera irregular en muchos casos, y esto había que corregirlo. Pero había que corregirlo de otra manera. Había que en todo caso brindar la oportunidad de que toda persona que tenga estas pensiones pudiera demostrar que están correctamente otorgadas, estudiar con minuciosidad cuáles son las irregularidades y obviamente discontinuar toda aquella prestación que no debía ser continuada, pero con otra metodología, con otro tacto, con otra política comunicacional. Bueno, de todos modos es un gobierno que reconoce sus errores, los reconoció, se volvió a foja cero, pero indudablemente nos estamos enterando de muchísimas irregularidades que deben ser investigadas y que seguramente van a ser investigadas y van a ser corregidas. Claro, sí, por lo menos es cierto, más allá de lo que vos decís, por lo menos puso en la superficie la cuestión, se blanqueó de alguna manera. Pero aparte yo creo que tuvo otra particularidad, que es que está poniendo a la luz también la crisis de un modelo de seguridad social que hay que revisar. Es decir, no solo hay que revisar las pensiones y los casos puntuales que estén más otorgados. Me parece que la seguridad social en su conjunto en la Argentina merece que la repensemos, que la rediseñemos, y estas cosas vienen bien para eso. Ahora, a ver, si formulo bien la pregunta, ¿era tal la necesidad de cambio, ¿no es cierto?, que sentía la gente que a este gobierno no le tolera ni siquiera el más mínimo de los errores? Porque justamente cuando pasan estas cosas la gente empieza como a replantearse, bueno, justamente lo que quisimos fue apostar al cambio y resulta... Exacto. A ver, creo que se combinaron un par de situaciones muy particulares, porque evidentemente las pensiones por discapacidad, cuando le tocan a una persona que lo merece y que estuvo bien otorgada y que quizá injustamente se levantó, obviamente genera una sensibilidad especial. Entonces, pero hablo en general, no puntualmente de este tema. Digo, es como que la gente le da menos margen de error a este gobierno.
Es probable, yo creo de todas maneras que la sociedad argentina en general le está otorgando a este gobierno todavía una cuota importante de crédito, más allá de que haya muchas personas que en su situación personal quizá no la están pasando bien. Sabemos que no estamos obviamente en el mejor de los mundos. Este gobierno heredó una crisis espectacular, una pesadísima herencia, que quizá el principal error comunicacional del gobierno fue no dimensionar la gravedad de la crisis que heredó, y se está transitando un camino duro, un camino difícil. No es fácil salir de 12 años de populismo y marchar hacia una economía normalizada, con una inflación que lentamente y trabajosamente pero está retrocediendo, con algunos indicadores que mucho más lentamente de lo que nos gustaría se están recién empezando a recuperar, pero a pesar de eso yo observo en la sociedad argentina en general una cuota de paciencia y de crédito, en el sentido de entender de que las soluciones no vienen de la noche a la mañana, de que no son mágicas, de que son el producto de un trabajo arduo, de un trabajo esforzado, que va a llevar tiempo, pero que vale la pena transitar este camino de cambio y de esperanza que inició Cambiemos a partir del año 2015. Este próximo sábado, seguramente cuando entremos a los portales, cuando recorramos las informaciones, ya vamos a tener los candidatos. Así es. Del Departamento Uruguay tenés, a ver, en la medida en que puedas brindar información. Esta elección es una elección de medio término en la que Sí. en particular en Entre Ríos se eligen solo 5 diputados nacionales De los 3 primeros que va a llevar Cambiemos. y hay con posibilidades 3. Sí. Hay gente del departamento. En principio nosotros no tenemos pretensiones en ese sentido, no hemos manifestado una voluntad en ese sentido, porque somos conscientes de que hay muchos departamentos y hay solo 3 lugares Claro. con expectativa, y dentro estamos en una coalición, tampoco pueden ser todos del mismo partido. En mi caso yo milito dentro del radicalismo en la corriente Arturo Illia, que ha decidido orgánicamente el sábado impulsar la precandidatura de Atilio Benedetti como primer candidato a diputado nacional. Así que bueno, estamos muy confiados en esa Que posibilidad, parece armonizando una lista con otros sectores. una postura, digamos, inamovible. No sé si inamovible, queda un poco antipático. Es una propuesta firme que apunta a, con el concurso de otros sectores, generar el suficiente margen de acuerdo como para que, si logramos el objetivo, sea la única lista presentada para generar ya en la PASO un primer golpe que políticamente y psicológicamente nos posicione de la mejor manera posible frente a la elección general. Y el radicalismo, por último te pregunto, con la insistencia de Atilio Benedetti, está como reivindicándolo también a partir de que no pudo ser candidato a gobernador en la anterior, que todo parecía que iba a ser así, hasta bueno, esos últimos cabildeos de última hora que al final determinaron que sea Sí. de Angeli. Sí, pesan muchos factores, pero uno no menor es el nivel de conocimiento y el nivel de aceptación y de imagen y de intención de voto que tiene Atilio. Nuestra provincia es en este sentido, Jorge, bastante atípica. Tenemos una provincia con una población muy homogéneamente distribuida, no hay medios hegemónicos. Hacerse conocer en esta provincia es una tarea bastante difícil. Hay que caminar, Hay que caminarla mucho. Y no sobran figuras. Esto no quiere decir que no impulsemos en otros lugares, obviamente, la renovación necesaria, pero bueno, cuando hay una elección general donde se eligen desde concejales a presidente de la República, obviamente hay más margen para hacerlo. De todos modos, la gran pulseada dentro de Cambiemos va a estar para dentro de 1 año y medio, cuando ahí sí se tenga que determinar dentro de esta alianza quién va a ser el candidato a gobernador. Así es. Porque el PRO querrá tener el suyo, Sí. el radicalismo en esta me parece que no va a querer ceder. Sí. Está claro también que nosotros estamos mirando esta elección con un ojo puesto en el 2019. No quiero eludir la pregunta, Jorge. Mi candidato a gobernador en el 2019 ya lo tengo y es también Atilio Benedetti, Claro, eso está claro. Está bien. Pepo, gracias por venir. Gracias a vos, un gusto como Muy siempre. bien. Hacemos la pausa, estamos en Tribuna Libre. HD, con más y mejores canales. Discovery Channel HD. Disfruta de las mejores películas con TNT HD. El mejor entretenimiento para chicos en Disney Channel HD. Space HD.
Cartoon Network HD. Disfruta de las mejores series en TNT Series HD. Además, True TV, CBS HD, Delco Imagen, Estrada 231, Basavilbaso. Bueno, muy bien, en este hermoso estudio estamos ya recibiendo a Juan Ruiz Orrico en su condición de precandidato a diputado, en este caso, hombre que pertenece a Cambiemos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches para toda la audiencia. Bueno, en principio, realmente bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos cuesta menos invitar a alguien que no es de la ciudad, como es tu caso, que, bueno, invitar a alguien que sí vive quizás a cuadras de aquí del canal. Hoy cuando te convocamos, no lo dudaste un instante y acá está. Lo quiero mencionar tanto para, insisto, agradecerle como para también enviarle un mensaje a muchos dirigentes que a veces andan dando vueltas y no vienen. Bueno, precandidato a diputado, ya lo venís trabajando hace un tiempo. Bueno, se acerca prácticamente la fecha. Este proceso que, bueno, llevan adelante todos los partidos, lógicamente tiene que terminar en un corto plazo. ¿Cómo te ves? Porque han aparecido algunos en otros lugares. Bueno, llega el momento de las definiciones. Yo participo dentro de un gran frente electoral, que es el Frente Cambiemos, que tiene, te diría, tres grandes actores. Uno es el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica de la doctora Elisa Carrió, y este frente electoral en la provincia de Entre Ríos ha manifestado diferentes expresiones con ganas de representarnos en el Congreso de la Nación, y una de esas soy yo, que, bueno, sí, que quiero representar a los entrerrianos en el Congreso Nacional y acompañar al gobierno de Mauricio Macri en las políticas que está llevando adelante, en su proceso de cambio. Y así que bueno, en instancias de esta precandidatura dentro del Frente Cambiemos, estoy recorriendo la provincia, estoy hablando con dirigentes, tanto del PRO como de la coalición cívica como del radicalismo también. Y bueno, estamos en instancias preliminares, tratando de llegar a la búsqueda de un consenso, de un acuerdo para no tener que ir internas. Convengamos que por ahí no tenés tanta oposición dentro del PRO, sino más bien dentro de lo que sería el esquema que presenta la Unión Cívica Radical, que dentro de lo que es esta alianza, coalición, quiere también llevar su candidato en primer término, ¿no? Por supuesto, creo ahí está la discusión. Creo que hay un límite que puso el radicalismo en el momento de que establece en un congreso partidario la ubicación y los lugares que va a ocupar el radicalismo, cuando eso tiene que partir de la base del consenso, del acuerdo con los socios políticos del mismo frente electoral. Creo que eso le pone un límite de alguna manera, pero todavía están abiertas todas las instancias de diálogo. Claro. Y mi candidatura, bajo ningún punto de vista, una propuesta personal, digo, puede ir en contra de los intereses del conjunto, que es Cambiemos, y poderle proveer a la sociedad entrerriana una alternativa de representación en el Congreso, ¿no? Pero que claramente apoye al presidente Mauricio Macri en su gobierno. Aunque estaba pensando que en términos, digo, de que te puedas ver favorecido, supongamos que en el marco de una determinada negociación el radicalismo se queda con el primer lugar de la lista, tendría que ser una mujer para que en todo caso puedas ir segundo, con chances justamente de ingresar. Sí, pero creo que independientemente del lugar que le toque ocupar a cada uno, creo que no son datos menores. Los espacios no son datos menores, por supuesto, pero porque también, digo, esto es una instancia preliminar a lo que va a ser el 2019, donde yo creo que Cambiemos va a ser gobierno en la provincia de Entre Ríos. Entonces, por supuesto que no es menor lo que vos estás planteando, Jorge. Sí creo que los espacios políticos tienen que tener una representación adecuada. Me parece que lo que resuelve el Congreso partidario del radicalismo le pone un límite a los acuerdos. Entonces, si son posturas inamovibles, la única solución es la interna, dirimir una interna, a la cual estamos dispuestos a ir, pero sería la última instancia. Yo, digo, en el caso de tener que ir a una interna
dentro del Frente Cambiemos lo verían más como un fracaso que como una fortaleza dentro de Cambiemos, ¿no? Pero bueno, si este acuerdo no se puede llevar adelante dentro de las vías del diálogo y de las negociaciones políticas, habrá que competir. Habrá que competir, claro. y que, bueno, que la sociedad legitime quién es la persona que tiene que encabezar la lista y quién tiene que acompañar, digo, siempre teniendo en cuenta de que en el acuerdo electoral la incorporación de las minorías es fundamental, porque claro, una vez sorteada la instancia interna tenemos que trabajar entre todos los integrantes de Cambiemos para ganar las elecciones. Digo que de hecho las vamos a ganar. Está aprendiendo las mañas el PRO, porque por ser un partido nuevo está adoptando algunos mecanismos. Por ejemplo, te impugnaron a vos, que la justicia al final te terminó avalando. Por otro lado, bueno, la lista que es opositora a la oficial ha tenido también un traspié desde el punto de vista de la justicia electoral. Entró un poco en ebullición el PRO. Sí, es parte de la vida propia de los partidos políticos, de lo cual ningún partido político ha sido ajeno de esta instancia. Yo no lo veo como algo favorable, pero la verdad que la lista que se planteaba como una alternativa a la lista que encabeza Gustavo Hein, es una lista que carecía con las formalidades que tiene que tener una lista para presentarse internas, ¿no? Entonces, de los 6 departamentos que habían presentado, les quedó uno solo, porque puedo hablar del departamento de Uruguay porque lo conozco con detalle, a pesar de que yo participo y acompaño a Gustavo Hein en la lista provincial, en la lista local del departamento de Uruguay. Esta lista opositora presentó avales que habían sido fraguados, había gente que había sido engañada en su buena fe, pidiéndole una firma o un aval para Mauricio Macri, para Alfredo De Angeli, claro, para Rogelio Frigerio, y después se dieron cuenta que estaban anotados como autoridades partidarias de una lista a la cual no conocían a ninguno de sus integrantes. Esto provocó que se realicen impugnaciones y se hagan, esto quede documentado ante escribano público, y bueno, se lleven adelante las impugnaciones, que esto va a terminar después en la justicia, ¿no? Para que se evite que la gente sea engañada en su buena fe cuando tiene ánimos de participar en política, digo, y esto hace que se retraiga y no quiera participar, ¿no? Juan, hablemos un poco de la provincia, hablemos del país. Recién escuchabas a un dirigente justicialista mencionando que cuando yo le preguntaba de Scioli, él decía que era como una distracción porque el gobierno se endeuda, que el gobierno de Macri es un gobierno de derecha, es un gobierno neoliberal, digamos, son las cosas que como que están instaladas. ¿Qué pasa? Primero con el país. Algunos, cuando ve también presencia de dirigentes nacionales en los programas, la pregunta es: ¿arranca o no arranca la economía? También parece ya una frase o una pregunta establecida. Pero bueno, vos que estás acá y que también sos un conocedor de todas estas cuestiones, ¿cómo ves? El país primero, la provincia después. Jorge, yo creo que la política tiene como dos grandes ejes por donde transita. Uno es lo discursivo y cómo se argumentan las cosas y lo que se dice, y otros son los hechos de la realidad. Digo que para nutrirse de los hechos de la realidad necesitamos indicadores, necesitamos datos concretos, y me parece que hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que es la realidad. Digo, hay una intención por parte de lo que fue el anterior gobierno y del peronismo de instalar un gobierno neoliberal, digo que es todo lo contrario. Gobierno neoliberal fue el peronismo durante la década del 90, encabezado por Carlos Menem, gobierno del cual participó también Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Cavallo, Daniel Scioli, fueron todos integrantes del gobierno de Menem. Así que vincularlo a Mauricio Macri con lo neoliberal es, por lo menos desde un punto de vista histórico, un error. Después, en las políticas que está llevando adelante, se comete otro error totalmente. El gasto en acción social que hay durante el gobierno de Mauricio Macri es el más alto de toda la historia. Cuando se habla del endeudamiento de Mauricio Macri y del gobierno, el endeudamiento que se está tomando es para no tener que hacer un ajuste. El ajuste que provocó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que durante 12 años no solo que saquearon el país, porque fueron una asociación ilícita, cuya única intención era
perpetuarse en el poder y robarle a los argentinos para enriquecerse ellos mismos, te plantean el problema, pero no te dicen cómo salir del problema que ellos provocaron. Ellos pusieron en marcha una bomba y se la dejaron servida a Mauricio Macri, y Mauricio Macri está haciendo el esfuerzo, y con todas las capacidades que tiene su gobierno, un esfuerzo para no tener que ajustar, para que haya reactivación económica, para que haya generación de empleo, y eso se está dando. Hay sectores que están con dificultades, hay sectores que están con muchísimas dificultades. En diferentes zonas del país sí. es muy variado. Podemos hablar de la región centro, lo cual incluye Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, los sectores productivos que no dependen tanto del sector industrial, sino de las manufacturas de origen agropecuario, que están demostrando una reactivación importante. El sector automotriz, que empezó a advertir un crecimiento también, se ve golpeado fuertemente por la crisis brasilera. Entonces es muy dispar. Hay economías regionales que están empezando a encaminarse, como puede ser la lechería, la ganadería, la agricultura. En el caso de la quita de las retenciones a uno de los productos, cabe mencionar que la soja todavía continúa con un 30% de retenciones. Entonces hay sectores de la economía que se están reactivando, que están generando empleo. Hay otros que todavía están restringidos. Sí. Hay algunos que están en una reactivación incipiente, como puede ser la construcción, con todos los créditos hipotecarios y para la construcción y refacción que se están dando ahora en el último periodo, están haciendo que haya de nuevo una vocación de la gente por tener una vivienda propia, por dejar de pagar alquiler, créditos a 30 años con una tasa cuidada. Creo que el gobierno está tratando de atacar todos los frentes en lo posible, pero es una tarea titánica. Y a pesar de eso, es cierto, es como que, a ver, ¿cómo se compatibiliza esto que vos decís, que describís, que tiene que ver con los hechos concretos que lleva adelante el gobierno, con el humor social? Que de repente cuando recorres los lugares te dicen, y no llego a fin de mes, y voy al supermercado y las cosas siguen aumentando. Entonces, el gobierno mismo tiene que encontrar un punto donde pueda combinar lo que, como decís vos, está haciendo, o no le llega a la gente, o la gente evidentemente tiene una sensación distinta. Bueno, en los sondeos de opinión el gobierno tiene una alta aceptación, tiene una aceptación muy similar a la que tenía en el año 2015 cuando ganó el gobierno, o sea que la gente, a pesar de que hay una situación de restricción, sí, y hay una situación muy difícil, porque esto quiero ser claro, la situación es difícil, claro, provocada por el anterior gobierno, pero es una situación muy difícil, la gente entiende que es el camino que tiene que llevar la Argentina, que es el camino de la institucionalidad, es el camino del sinceramiento, es el camino de terminar con la inflación, porque los grandes solucionadores de problemas, como se cree el peronismo, que cuando uno los escucha hablar parece como que no hubieran gobernado durante 12 años, nos dejaron un país con un 35% de pobres y un 40% de inflación. Entonces por lo menos tendrían que hacerse cargo y hacer una autocrítica de los 12 años que gobernaron. Y después recién empezar a hablar. Y lo que ellos no provocaron, acá la única forma de sacar el país adelante es con un fortalecimiento de las instituciones, tener realmente una república que tenga poderes independientes y de ahí sentar las bases para tener una fuerte inversión privada que genere empleo genuino, empleo de calidad y que tengamos una industria y un sector productivo competitivo a nivel mundial. Y eso se va a dar en base a la inversión. Ninguna de las variables, baja de la inflación, disminución del déficit fiscal, generación de empleo, ninguna de esas variables va a cerrar favorablemente si acá no hay una fuerte inversión en la Argentina. Entonces hay que apostar todos los esfuerzos a que se invierta, a que la gente arriesgue, a que la gente invierta en más maquinaria, en más producción, en mayor generación de empleo, en mayor desarrollo de conocimientos, en mayor educación. Juan, a pesar de los esfuerzos del gobernador de tener un acercamiento con el gobierno nacional, que el propio gobierno nacional lo destaca, cuando habla de las provincias, menciona a Entre Ríos como una de las que, bueno, dentro de todo, digo, está alineada, pero que a pesar de las diferencias, tiene una buena sintonía. Digo, a pesar de eso, Cambiemos está con chances de ganar las próximas elecciones, de recuperar esta provincia para gobernarla. No, yo soy un convencido que en las legislativas se renuevan 5 bancas
3 son para Cambiemos, Sí. y en el mejor de los casos van a ser 2 para el justicialismo. Creo que el justicialismo está en el peor de sus momentos, porque por la falta de liderazgo, por los 12 años de saqueo y como te decía, el país que nos dejaron un país con 35% de pobres y con 40% de inflación. Cuando hablan de la falta de sensibilidad del gobierno de Mauricio Macri con los sectores más carenciados, con los sectores del trabajo, ellos no se olvidan que la inflación es el peor flagelo que puede tener un trabajador, que puede tener un asalariado, que puede tener una persona con menores recursos. Nos dejaron con un país con un 40% de inflación. Digo, destruyeron todas las instituciones, se metieron con Sí. el Poder Judicial. Mataron a un fiscal de la Nación en pleno gobierno kirchnerista. En la provincia de Entre Ríos tuvimos un correlato similar al de la Nación, con una persona que se quería perpetuar en el poder, que gastaba fortunas en su aventura electoral, hizo una playa con palmeras entrerrianas en la ciudad de Mar del Plata, cualquier disparate. Digo, podríamos pasarnos enumerando las aventuras de Sergio Uribarri por todos lados. Ahora, el país que viene es un país con instituciones fuertes, el país que viene es un país con educación, con crecimiento del empleo genuino. Ese es el país que estamos queriendo nosotros. Te redoblo la apuesta. Entonces, con vista a lo que plantea Cambiemos, Frigerio, que parecería va a ser el candidato, sería el hombre que justamente le ganaría las elecciones al justicialismo, que, bueno, en la provincia, dentro de todo, sigue siendo fuerte. Sí, a pesar de las dificultades. Rogelio Frigerio es un gran dirigente, es una gran persona. A mí me ha tocado trabajar a la par de él, tanto en la campaña del 2013 como en el 2015, y creo que es una gran persona y un gran dirigente. Nunca ha manifestado su vocación ni su intención de ser gobernador. Digo, si él tomara esa decisión, yo le acompañaría, porque es una persona joven, una persona con muchos conocimientos, y creo que puede ser un gran gobernador de la provincia de Entre Ríos. Ojalá tomara esa decisión. Digo, nunca lo he escuchado, nunca lo ha manifestado, así que no podría afirmar esa certeza que vos estás explicitando. Y siguiendo en esta línea, ¿vos coincidís en que evidentemente Bordet es otra cosa que Uribarri? No podría decir eso. Creo que fueron parte de lo mismo. Sí. Fueron parte de los 12 años del kirchnerismo. O lo que está haciendo Bordet es solo una cuestión de conveniencia, porque, bueno, si no está en sintonía, tendrá miedo, aunque el gobierno siempre ratifica que los gobernadores no tienen que tener miedo, que los gobernadores no tienen que tener ningún tipo de temor, porque en todo caso reciben lo que en definitiva les corresponde. Creo que no era lo que dice el gobierno pasaba antes. Creo que el gobierno de Cambiemos no discrimina por color político, no discrimina para ninguna región del país, sino trata de trabajar en conjunto con cada uno de los gobernadores en lo competente a obra pública, a los recursos nacionales que pueden ir, y las inversiones en obra pública que pueden ser destinadas. Hay gobernadores que tienen una visión de trabajo conjunto, de trabajo mancomunado, y hay otros que no entienden de que tienen que tener las cuentas equilibradas. Es el caso de Santa Cruz, que sigue insistiendo en una provincia que es inviable, donde siguen nombrando empleados públicos, donde no tienen recursos para pagarle, y otros que entienden que lo que se gasta tiene que ir de la mano con los ingresos que hay. Entonces, en ese acompañamiento, el gobierno está dispuesto a acompañar. Ahora, la gente que no sea responsable a la hora de gobernar, porque los 40 millones de argentinos no pueden subsidiar a una provincia porque está mal administrada, ¿no? ¿Es tan cierto esto que sostiene también el gobierno y sus principales referentes, que de haber seguido gobernando el kirchnerismo, versión Scioli, Argentina hoy sería lo que es Santa Cruz? No, creo que peor que lo que es Santa Cruz. Creo que Argentina iba en el camino a ser Venezuela, con un conflicto realmente muy importante que está terminando en una dictadura, ¿no? Terminando con los poderes del Estado. Venezuela no es más una república, está al borde de una guerra civil. Y ese era el camino que quería transitar la Argentina de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso era su vinculación con Hugo Chávez, por eso era su vinculación con Nicolás Maduro, y ese conglomerado regional que se había armado para realmente imponer reglas de juego que no son más viables en un mundo moderno, ¿no?
donde tenemos que apostar a la innovación, al desarrollo, al fortalecimiento de las instituciones. ¿Por qué quieres ser realmente diputado? ¿Cómo te imaginás ocupando una banca, trabajando en qué sentido para la provincia? Yo creo ¿Qué que vas a hacer en todo caso? Porque también hay que aclararlo, el diputado es un representante del pueblo, de la nación, ¿no es cierto? Que si bien tiene su pertenencia a una determinada provincia y trabaja para ella, es lo que en definitiva, si llegás, vas a terminar haciendo, ¿no? Poner todas las energías en lo tuyo, Por supuesto. en este territorio. Fortalecer el gobierno de Mauricio Macri, acompañarlo en todas sus iniciativas. Yo formo parte del gobierno, soy delegado argentino nombrado por el presidente en la Comisión Administradora del Río Uruguay, Sí. O sea que formo parte de este gobierno y lo quiero acompañar desde el Congreso de la Nación. Creo que el aporte más importante que le puedo hacer es de la parte productiva, del sector productivo. Creo ¿Que es de dónde provenís? Provengo del sector productivo. Creo que el desarrollo de la Argentina viene de la mano de los sectores productivos, de la industria, del campo, de la generación de hidrocarburos, de energías renovables. Creo que desde ahí es donde va a venir el gran cambio a la Argentina. La Argentina necesita inversiones y necesita un marco regulatorio que se lo tiene que dar el Congreso de la Nación, donde los sectores generadores de empleo, como son las pymes, como son los pequeños productores, hoy están sofocados por una presión impositiva que es de las más altas del mundo. Entonces creo que tiene que haber un marco regulatorio que fomente las inversiones, que fomente la generación de empleo, y me gustaría y tendría todos los esfuerzos puestos en tratar de solucionar esos problemas. Necesitamos una Argentina con pleno empleo, necesitamos una Argentina que el empleo sea la forma no solo de hacer que la gente esté ocupada, sino que la gente crezca personalmente, capacitándose, formándose en oficios. ¿Ves bien entonces todo esto que viene logrando el presidente en términos de apertura, visitando, bueno, prácticamente el mundo, ¿no es cierto? Y ahora recientemente todo lo que es China, Japón. Es que básicamente cuando yo te decía, pongamos todas las variables económicas en juego, y ninguna cierra, es como un globo que lo apretás en un lado y salta en el otro. O sea, no hay forma de hacerlo que cierre si no le pones el aditivo de la inversión. Necesitamos inversión en infraestructura, inversión pública, no solo para ser más competitivos, sino para dotar de los servicios básicos a todos los argentinos. O sea que una parte de la inversión necesaria es la inversión pública. La Argentina, con los recursos propios, no puede financiar toda la inversión pública necesaria, por eso necesita de socios, de aliados de inversión extranjera también en inversión pública, y por otro lado necesita la inversión privada, que tampoco alcanza con la inversión propia de los recursos genuinos de los argentinos, sino que necesita también inversión privada externa. Eso volcado a la economía y teniendo una economía con una inflación moderada, con metas de inflación claras, con una disminución gradual del déficit fiscal que haga que tengamos un Estado eficiente, donde cada uno de los ministerios, de las secretarías, de las direcciones sea eficiente en el uso de los recursos, ahí la Argentina va a empezar adelante. Pero la inversión nunca va a venir al país si no tenemos instituciones fuertes, si no tenemos un Congreso con diputados y senadores responsables, si tenemos un gobierno de la nación, un poder ejecutivo que sea confiable, donde la gente confíe en él, y por otro lado un poder judicial que establezca un equilibrio entre el resto de los poderes, ¿no? Vos recién mencionabas que formas parte del gobierno porque estás en la Comisión Administradora del Río Uruguay, nombrado justamente por el gobierno nacional. Y quizás el estar en ese lugar, en ese ámbito, te permite obviamente dialogar con directores que son uruguayos. Y para no ir tan lejos, los propios uruguayos por ahí de repente no entienden cómo nos va y por qué nos va como nos va, ¿no? Sí, nosotros tenemos una muy buena relación dentro del ámbito de la comisión. La comisión está integrada por 5 delegados argentinos y 5 delegados uruguayos. Veníamos de una etapa de conflicto entre ambas delegaciones por lo que era todo lo que fue el conflicto de Botnia, UPM, zona de influencia. Nosotros tomamos una decisión como comisión, en conjunto con el Uruguay, de mostrar todos los datos de los monitoreos que se venían llevando adelante por parte del Comité Científico, y empezamos a trabajar en un trabajo conjunto. Empezamos a dragar el río Uruguay, se llamó la licitación de fondos duros, se dragaron los fondos duros, que es Paso Montaña y Paso Casablanca, que eran limitantes a la navegación que tenía el río Uruguay, y ahora estamos avanzando en el proceso licitatorio para dragar los 2.700.000 metros cúbicos que quedan
de arena y barro para sacar del fondo del río Uruguay para que sea navegable a 25 pies al puerto de Concepción del Uruguay y a 19 pies a Paysandú. O sea que eso es el trabajo que estamos ya llevando adelante con eso. El Uruguay, como nosotros, también tiene problemas. Digo, somos países que compartimos muchas de las dificultades que tenemos a nivel regional y creo que la Argentina tiene un potencial muy muy grande por delante, por los recursos naturales que tiene, por las capacidades humanas que hay dentro de la Argentina. Tenemos argentinos que son destacados en todos los lugares del mundo y a veces es inconcebible cómo no podemos hacer que nuestro país sea un país floreciente, a la altura de lo que es Canadá, Australia o los Estados Unidos. Tenemos que ser una potencia a nivel mundial. Y creo que el gobierno de Mauricio Macri es un punto de inflexión en la historia argentina, porque cabe también mencionar, es interesante, la forma en la que Mauricio Macri llega al poder. Mauricio Macri llega al poder no de los partidos tradicionales, sino que llega al poder creando un propio partido, perdiendo la primera elección en la ciudad de Buenos Aires, persistiendo, llegando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, constituyendo un partido a nivel nacional y después generando los acuerdos necesarios para poder ser presidente de la Argentina. La última, y volviendo a lo más cercano, ¿no temen ustedes, por ejemplo, en el PRO, que este sector que quería competir y que ha sido impugnado y que ha sido rechazado por la justicia electoral, de alguna manera se fugue y busque otros espacios? ¿No es como también una idea de perder dirigentes? No, creo que a ningún dirigente se le ha cercenado la posibilidad de participar. Hay gente que tenía quizá otras expectativas y no las pudieron ver colmadas y tomaron la decisión de participar en una instancia interna. Ahora también hay que ser responsable. Cuando uno quiere participar de una instancia interna, tiene que conseguir los avales correspondientes para poder participar, cumplir con todas las formalidades y presentarse y ganar las elecciones. Pero si ni siquiera cumple con esos requisitos, tampoco se pueden ver, sentirse ofendidos, porque no es que no hay vocación de participar y de dar la disputa interna. Son formalidades que hay que cumplir, que son instancias preliminares, porque si no cualquier persona que va por la calle, que se dicen dirigentes pero que no tienen dirigidos, que no tienen seguidores, que no tienen gente que los acompañe en su propuesta política, se manifiestan y dan a una imagen como que son grandes dirigentes y la verdad que a la hora de la construcción política a veces hay que tener mayor humildad, hay que entender que hay que trabajar desde el llano y esa es la forma de construir. Juan, gracias por venir, buen retorno a Concepción del Uruguay. Anda despacio porque las rutas están destrozadas, tanto de Basavilbaso, tramo Gualeguaychú, por lo menos hasta Gilbert, y ya lamentablemente se nos está destrozando la 39. Fíjate un dato, digo para que por ahí si se puede hacer alguna gestión se la puede hacer, ¿no? Este último fin de semana me pasaron el dato hoy a la mañana que por lo menos 10 vehículos reventaron neumáticos, rompieron llantas aquí cerquita de Basavilbaso por cómo está la ruta, ¿no? Y si no se mantiene la que va a Concepción del Uruguay desde Basavilbaso, vamos en camino a estar igual. Sí, y otra ruta que une Basavilbaso con Villaguay, que tiene muy poco tiempo de construida, también que está en un estado lamentable, ¿no? Bueno, esa es la falta de control, esa es la corrupción que después se ve reflejada en las obras públicas que no tienen las condiciones que tienen que tener, los accidentes, termina impactando en la vida de cada uno de los entrerrianos. Gracias por venir. Muchas gracias, Jorge. Juan Ruiz Orrico, en su condición de precandidato a diputado nacional, aquí junto a nosotros.